Buenos días, mi nombre es Rafael Caldera, soy estudiante del tercer año de Derecho. Me encuentro viviendo actualmente en la ciudad de Santiago de Chile, por eso estudio en la modalidad SAIA. En esta ocasión me toca darle una exposición acerca de lo que son las transmisiones de las obligaciones y antes debemos dar inicio entonces, o para adentrarnos en el tema, debemos entender qué son las obligaciones. Ante todo, las obligaciones son circunstancias que obligan a un sujeto a cumplir con algo, lo que significa que acá existe una relación intersubjetiva, ya que intervienen un sujeto activo y un sujeto pasivo, siendo el sujeto activo la persona acreedora y el sujeto pasivo el sujeto deudor. Dentro de esta relación, además, debemos contar con un lazo de derecho que sería lo que le daría el efecto de obligación. Normalmente este efecto debería ser de índole patrimonial. Finalmente, entonces, la transmisión de las obligaciones, ¿verdad? La transmisión de las obligaciones se enfoca en lo que sería el estudio de las obligaciones presentes de una persona distinta a la que constituyó la obligación inicialmente. Lo que quiere decir que acá los sujetos en las relaciones se pueden cambiar, se pueden modificar, se pueden sustituir sin alterar el vínculo obligatorio por los cambios que se realicen dentro de esta relación, no altera, como quien dice, la esencia como tal de la obligación. Por lo que se debe entender que existirá un sujeto que sale de la relación y uno que entra a asumir las responsabilidades o deberes del otro. También tenemos las formas de cambio. Estos cambios, como ya he mencionado, se pueden dar de forma activa y de forma pasiva. De forma activa es cuando el acreedor cede los derechos de titularidad a otra persona, de forma que éste vendría a ser el nuevo titular de derecho. De forma pasiva es cuando el deudor transmite su deuda de modo que la persona que adquiera o que entre a la relación adquiriría o se convertiría en el nuevo deudor de la obligación, quedando entonces el que sale exento de esta. Según su origen. El origen de las transmisiones se puede dar según su mortis causa o inter vivos. Cabe destacar que acá en este tipo de situaciones también intervienen los sujetos activos y sujetos pasivos. En el mortis causa hablamos que son todos aquellos actos jurídicos que tienen efecto a partir del fallecimiento o la muerte de una persona. Cuando hablamos de inter vivos, son acuerdos realizados entre personas vivas. Todos aquellos acuerdos jurídicos, transacciones jurídicas que se lleven entre personas que están físicamente vivas. Entonces, para adentrarnos, explicamos cuando es por causa de muerte. ¿Qué quiere decir cuando es por causa de muerte? Que alguno de los involucrados en la relación fallecen. Entonces sería un tercero, en este caso el heredatario o el heredero, quien tomaría la posición en la que se encontraba la persona que fallece. ¿Qué quiere decir este? Lo que esta persona o el heredero asumiría la obligación de un derecho o de un crédito. De un derecho, crédito o de una obligación. Estas transmisiones se consideran transmisiones hereditarias, al cual se encuentra concatenada en el Código Civil en el artículo 1163, que más adelante lo desarrollaremos. Como está acá, como le comentaba, ¿verdad? Las sucesiones hereditarias lo describe el artículo 163 del Código Civil, que estas son entre particulares, ¿verdad? O que también se puede dar en el caso de entre particulares, también se puede dar a favor del Estado, incluso a favor de personas pobres, entre otras cosas. Más adelante lo desarrollaré. En el artículo 1163, ¿verdad? Se presume que cuando una persona ha contratado algo para sí misma, también lo hace de forma directa para sus herederos, ¿verdad? Y causavientes. Cuando no se ha convencido expresamente en lo contrario o cuando no resulta de la naturaleza del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la persona principal de, ya sea de la obligación o del derecho, cuando lo adquiere para sí, sus herederos o causadientes también lo adquirirán de forma tal cuando él fallezca. En el artículo 112 nos dicen que los herederos tienen la obligación de, una vez asumida estas responsabilidades, satisfacer las deudas y las cargas hereditarias personalmente, en proporción a su cuota hereditaria e hipotecariamente, por todo el lado
salvo sus recursos, si hay lugar, contra los coherederos, en razón de la parte con que debe contribuir. O sea, que si hay la herencia es distribuida entre varios herederos, cada heredero debe contribuir para satisfacer la obligación con su cota aparte. También cuando hablábamos de que la herencia puede ser a favor del Estado, ocurre en casos de herencia yaciente o que existe una vacante. ¿Qué quiere decir esto? Que el heredero, ¿verdad?, no se quiere hacer cargo o se ignora quién sería el heredero de esta herencia, incluso cuando después de un año se haya realizado un edicto, ¿verdad? Y sigue sin presentarse alguien que demuestre realmente que sería el titular o el heredero de la siguiente causal. Entonces, esta herencia que estaba yacente o vacante pasaría a manos del Estado. Tenemos también la que se consideran como nulidad de disposiciones testamentarias y las disposiciones a favor de los pobres u otras semejantes, como ya había comentado anteriormente. Entonces, la nulidad de disposiciones testamentarias, según el Código Civil, se encuentra concatenado en el artículo 899 del Código Civil, el cual dice que la disposición universal o parcial que haga de sus bienes el testador en favor de su alma sin determinar la aplicación o simplemente la misa, para misa, sufragio, usos u horas pías, se entenderá hecha a favor del patrimonio del Estado. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona que haya fallecido haya dejado su testamento para cosas como quien dice, simplemente lo donó a una iglesia o que se donó para fines benéficos, pero que no lo detalló de forma explícita de cuánto serían las cantidades, de cómo sería la distribución, se queda entendido entonces que esta herencia pasaría a manos del Estado, porque no queda explícito, se puede hacer mal uso de ella. Entonces, por eso que dice aquí, esto no obsta para que el testador pueda disponer que sus herederos o albaceas lleven acto de sufragio determinado, con tal de que las sumas tales no excedan del 2% líquido de su herencia. Es por eso lo que le comentaba, de que cuando no se expresa detalladamente de qué forma será distribuida la herencia, pasa, porque no puede exceder el 2% líquido de su herencia. Ahora, las disposiciones a favor de los pobres u otras semejanzas según el Código Civil lo encontramos concatenado en el artículo 900, el cual nos dice que las disposiciones en favor de los pobres u estas semejantes expresadas en general sin que se determine la aplicación de establecimiento público en cuyo se ha hecho, han hecho, o cuando la persona encargada del testador de determinarlo no lo puede o no lo quiere aceptar este cargo, se entenderá hecha a favor del patrimonio de la nación. Muy similar a lo que le había comentado anteriormente, porque cuando una persona fallece y deja su herencia o su renta, su fondo monetario a favor de los pobres semejantes, pero si no lo detalló, no describió de forma tal como será distribuida, e incluso si el encargado, el testador, el encargado de asumir esta responsabilidad no quiere asumirla, entonces tal herencia pasa a disposición del patrimonio de la nación, como lo habíamos comentado acá. Existe, como que dice, una observación que dice que a menos de que el testador detalle de forma explícita, de forma detallada, cómo será la distribución de la herencia o de sus ganancias, ¿verdad? No podrá entonces pasar a mano del Estado. Si el testador deja de forma explícita y detallada cómo se va a distribuir, se dará de esa manera. Pero si no se deja esto y si en el testamento se generaliza en la distribución de su riqueza, entonces pasaría a manos de la nación. Transmisión por actos intervivos. La transmisión por actos intervivos son todas aquellas situaciones en las que la obligación pasa de un sujeto a otro. También sean personas activas o sujetos pasivos mediante mediante actos efectuados por los originales, sujeto a la regulación deudor-acreedor. Cabe destacar que esta transmisión debe realizarse con manifestación de voluntad de las partes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la transmisión por actos intervivos, ¿verdad?, se lleva entre las personas que gozan de vida como tal. Ahí bien lo dice. Pero que se puede presentar tanto en una persona acreedora o en una persona deudora, siempre y cuando sea del conocimiento de las personas que fueron originarias en la obligación.
para poder hacer el cambio. Las transmisiones activas, ¿verdad?, consisten en la transmisión de un derecho, de un crédito, bien sea por actos mortis causa o por actos inter vivos, como ya lo había mencionado anteriormente, porque se puede ser tanto persona activa como persona pasiva. En un acto inter vivo podemos hablar como en un pago de una subrogación o la venta de un crédito. Muy comúnmente se escucha desde las ventas de crédito donde son terceros quienes asumen la responsabilidad de este. Por mortis causa, en el artículo 999 del Código Civil, nos dice que el legado de un crédito o la deliberación de una deuda no tiene efecto sino en la parte que exista en la época de la muerte del testador. O sea, que para que una deuda pueda ser transferida, debe existir la muerte del testador. Sí, y como ya habíamos mencionado anteriormente, los herederos tienen la obligación de ser responsables y de poder satisfacer tales obligaciones. También encontramos otro artículo que nos menciona que si el testador, sin hacer mención de su deuda, hace un legado a su acreedor, no se juzga el hecho del legado para pagar su crédito al legatario. También es muy importante que los herederos, al asumir este tipo de responsabilidades, o sus bienes propios no interfieren en este tipo de obligaciones. También tenemos las transmisiones pasivas. Las transmisiones pasivas está constituido por la transmisión de las obligaciones que se puede dar en actos intervivos o por mortis causas. Esta acción solo puede ser ejecutada por los deudores, así como la que le comenté anteriormente, esa acción solamente puede ser ejecutada por los acreedores. Es necesario mencionar que en la legislación venezolana, el cambio de individuo en una situación de obligación se da normalmente por mortis causas, ya que el cambio de deudor e intervivo no está sujeto o no se encuentra concatenados en lo que sería dentro de la legislación venezolana, a menos de que exista el consentimiento del sujeto activo o acreedor para que se pueda dar ese cambio. Si el sujeto activo o acreedor no acepta, no se puede hacer el cambio de persona pasiva de las obligaciones. En el artículo 1317 del Código Civil nos dice que la delegación por la cual un deudor asigna al acreedor otro deudor, el cual se obliga hacia el acreedor, no produce novación si al acreedor no le ha declarado expresamente su voluntad de libertad al deudor que ha hecho la delegación. Es lo que le ha comentado anteriormente, que no se tomará en cuenta el cambio del sujeto pasivo del deudor siempre y cuando el acreedor no exprese su voluntad o consentimiento. Seguimos entonces que también se puede dar según la naturaleza de las personas. Según la naturaleza de las personas, ¿en qué forma? Según la transmisión de los causavientes universales a título universal y la transmisión de causavientes a título particular. A título universal, cuando comprende la transmisión de obligaciones o derechos de crédito a personas que suceden al primitivo titular de la relación obligatoria en la totalidad de su patrimonio o en una parte licuota indiferencia del mismo. Que es más de lo que ya lo hemos comentado anteriormente, que cuando hablamos de que es a título universal, o sea, comprende la transmisión de todas las obligaciones, de toda su relación obligatoria que él tenga, pasa a un individuo, o puede ser que sea distribuido en alicuotas entre diferentes personas, pero todas tienen la misma responsabilidad. Ahora, las transmisiones a causavientes a título particular comprenden la transmisión de obligaciones o derechos de créditos personas que suceden al primitivo titular de la relación obligatoria. Es un tercero que viene a sustituir las obligaciones de la persona que estaba originalmente cuando inició la relación. Eso es más de lo que ya habíamos hablado. Por eso, entonces, puede efectuarse dicha transacción por actos mortis causa, legados o por pactos entre vivos, por ejemplo, los contratos. Lo que ya hemos mencionado anteriormente. Venimos entonces a hablar de lo que sería un ejemplo. Los ejemplos. Un ejemplo de una transmisión activa la podemos encontrar en la sentencia número 00339 de la Sala Político-Administrativa, expediente número 14867 de fecha 26 de febrero del 2012. Nos dice acá
de que hablábamos de una transmisión activa, porque en estas sentencias se estaban haciendo o cediendo lo que se dice, o la venta de crédito, se estaba cediendo un crédito, vendiendo un crédito a otra persona que no era originalmente los que participaban en el contrato inicial o quienes adquirieron el derecho. Por lo que en esta sentencia se llegó se buscó o se concatenó, se dio legalidad a lo que es la transmisión del derecho de crédito o de la venta del crédito de un sujeto originario a un sujeto nuevo. También tenemos por acá el otro ejemplo que sería un ejemplo pasivo. Según la sentencia número 1208 del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional del 26 de octubre del 2015, acá en esta sentencia encontramos de que se existía una disputa por un cambio de arriendo, un arriendo de un local comercial donde estaban los sujetos intervinientes en la relación originaria, pero que a lo largo del tiempo el arrendatario quiso ceder su obligación a un nuevo inquilino. Entonces, en esta sentencia se hizo la introducción de la solicitud y por lo tanto fue procesada como tal, permitiendo entonces el cambio de deudor, por lo que el arriendo o el inquilinato del bien inmueble, que sería el local comercial, pasó del sujeto originario a un sujeto nuevo. Bueno, eso ha sido toda mi exposición, espero haya sido de su agrado. Sin más que decir, será hasta una próxima ocasión. Saludos.